Hola a todos, amantes de las telenovelas turcas. Qué gusto tenerlos de vuelta en nuestro canal, su fuente número uno de chismes, noticias y secretos del universo turco. Hoy nos sumergiremos en el mundo apasionante y lleno de intrigas de las series turcas más populares del momento. Prepárense porque les revelaremos algunos secretos impactantes, esos detalles jugosos que no se ven en pantalla, las historias detrás de las historias, esos chismes que nos mantienen pegados al televisor noche tras noche. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, o si eres un fanático de Hueso Colorado pero aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Haz clic en ese botón rojo de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Prometemos mantenerte al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el drama. Empecemos hablando de una de las series que ha conquistado corazones en todo el mundo, Yargı o Secretos de Familia. Esta serie no solo nos engancha con su trama llena de giros inesperados y suspenso, sino también con las actuaciones magistrales de sus protagonistas. Pero, ¿sabían que la química entre Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, que interpretan a Ilgaz y Ceylin, es aún más fuerte fuera de la pantalla? Se dice que se han convertido en grandes amigos y que esa conexión genuina se refleja en su trabajo, haciendo que sus escenas sean aún más creíbles y emotivas. Esta amistad, que ha florecido en medio de largas jornadas de rodaje y la presión de una serie tan exitosa, se manifiesta en pequeños gestos y complicidades que los fans más observadores han captado en entrevistas y eventos promocionales. Incluso hay quienes aseguran que parte de la improvisación en las escenas más íntimas entre Ilgaz y Ceylin surge de la confianza y el entendimiento mutuo que existe entre Kaan y Pınar. Se comenta que fuera del set disfrutan de pasar tiempo juntos, explorando Estambul, compartiendo comidas y apoyándose en los desafíos personales. Esta camaradería sin duda contribuye a la autenticidad y la magia que emana de Yargı. Y hablando de emociones, ¿se enteraron del rumor de que originalmente el final de la primera temporada iba a ser completamente diferente? Al parecer, los guionistas tenían planeado un giro mucho más oscuro para el personaje de Ilgaz, pero decidieron cambiarlo a última hora debido a la reacción del público, que se había encariñado muchísimo con él. Imagínense un final completamente distinto, hubiera sido devastador. El final original, según fuentes cercanas a la producción, mostraba a Ilgaz involucrado en un caso de corrupción mucho más profundo y comprometedor, que lo obligaba a tomar decisiones éticamente cuestionables, incluso llegando a poner en peligro su relación con Ceylin. Este giro radical, que pretendía explorar los límites de la integridad y la complejidad moral de Ilgaz, generó un intenso debate entre los guionistas. Algunos argumentaban que era una forma audaz de desafiar las expectativas del público y profundizar en la psicología del personaje, mientras que otros temían que dañara la imagen de Ilgaz como un héroe incorruptible. Finalmente, la presión de los fans, que expresaron su cariño incondicional por Ilgaz a través de las redes sociales y las encuestas de opinión, influyó en la decisión final de suavizar el final y darle un respiro al personaje. Esta anécdota demuestra el poder que tiene el público en la creación y el desarrollo de las series turcas. Siguiendo con los dramas legales, no podemos dejar de mencionar Kusursuz Kirak, o El Inquilino Perfecto. Esta serie, que mezcla romance, misterio y algo de thriller psicológico, ha dado mucho de qué hablar. Y no solo por su trama, sino también por la controversia que rodeó a la salida de algunos miembros del elenco durante la producción. Se comentó que hubo diferencias creativas entre los actores y los productores, lo que llevó a algunos cambios inesperados en la historia. Aunque los detalles exactos siguen siendo un secreto, los rumores apuntan a que hubo desacuerdos sobre la dirección que estaba tomando la serie. Vaya drama fuera de la pantalla. La salida de estos actores, que interpretaban personajes secundarios pero relevantes para la trama, obligó a los guionistas a reescribir algunos arcos narrativos y a introducir nuevos personajes para llenar los vacíos. Esta situación generó cierta confusión entre los espectadores, que notaron cambios en la dinámica de la serie y en el desarrollo de las historias. Se rumorea que las diferencias creativas surgieron a raíz de la visión que tenían algunos actores sobre la evolución de sus personajes, que no coincidía con la que tenían los productores. Al parecer, algunos actores querían explorar facetas más complejas y oscuras de sus personajes, mientras que los productores preferían mantenerlos dentro de un rol más definido y acorde con la trama principal. Estas tensiones, que son comunes en la industria del entretenimiento, terminaron desembocando en la salida de los actores y en la necesidad de reestructurar la serie.
Ahora, cambiemos un poco de género y vayamos a una serie que nos ha hecho suspirar y reír a partes iguales, Senkalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, no solo conquistó al público turco, sino que se convirtió en un fenómeno mundial. Y es que la química entre Hande y Kerem era innegable. Lo que muchos no saben es que, durante el rodaje de la serie, su relación traspasó la pantalla y se convirtieron en pareja en la vida real. Un romance de telenovela hecho realidad. Aunque su relación terminó, el recuerdo de su amor sigue vivo en los corazones de sus fans. La relación entre Hande y Kerem, que fue seguida de cerca por los medios de comunicación y los fans, se convirtió en un ingrediente adicional para el éxito de Senkalkapm. Su complicidad en pantalla era palpable y se transmitía al público, que se enamoró de la pareja formada por Eda y Serkan. Durante su relación, Hande y Kerem compartieron momentos íntimos y románticos en sus redes sociales, lo que generó una gran expectación y entusiasmo entre sus seguidores. Su ruptura, que fue anunciada de forma discreta y sin mayores explicaciones, causó una gran decepción entre los fans, que esperaban que su amor trascendiera la pantalla. A pesar de su separación, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial y profesional, y han evitado hablar públicamente sobre los motivos de su ruptura. Y hablando de recuerdos, ¿sabían que Hande Erçel casi rechaza el papel de Eda Yildiz? Al parecer, tenía otros proyectos en mente, pero finalmente aceptó el papel y, como dicen, el resto es historia. Imagínense Senkalkapm sin Hande. Sería impensable. La decisión de Hande Erçel de aceptar el papel de Eda Yildiz fue crucial para el éxito de Senkalkapm. Antes de ser elegida para este papel, Hande ya era una actriz reconocida en Turquía, pero su participación en esta serie la catapultó a la fama internacional. Se dice que Hande dudó en aceptar el papel porque estaba considerando otros proyectos, incluyendo una serie dramática que le ofrecía un papel más desafiante y complejo. Sin embargo, después de leer el guión de Senkalkapm y de hablar con los productores, Hande se convenció de que Eda Yildiz era un personaje con el que podía conectar y al que podía aportar su propia personalidad y talento. Su elección resultó ser acertada, ya que Hande se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión turca y Senkalkapm se convirtió en un fenómeno global. Cambiando de tercio completamente, hablemos de Bir Zamanlar Çukurova, o Tierra Amarga, una saga épica que nos transporta a la Turquía de los años 70. Esta serie, llena de pasión, intrigas y dramas familiares, ha mantenido a la audiencia enganchada durante varias temporadas. Y uno de los secretos mejor guardados de esta serie es la dificultad que enfrentaron los actores para grabar en las locaciones. La región de Çukurova, aunque hermosa, es conocida por sus altas temperaturas y condiciones climáticas extremas. Los actores tuvieron que soportar largas jornadas de rodaje bajo el sol abrasador, lo que sin duda añadió un nivel extra de realismo a sus interpretaciones. Además, se dice que algunos de los actores tuvieron problemas para adaptarse al dialecto local, lo que requirió un esfuerzo adicional para lograr una pronunciación auténtica. Definitivamente un trabajo duro pero con resultados espectaculares. Las condiciones climáticas extremas de Çukurova no solo afectaron el confort de los actores, sino que también presentaron desafíos técnicos para la producción. El calor sofocante y la humedad elevada dificultaban el funcionamiento de los equipos de filmación y obligaban a tomar precauciones adicionales para evitar problemas de salud entre el personal. Además, el dialecto local, que es diferente al turco estándar, representó un obstáculo para algunos de los actores, que tuvieron que recibir clases de dicción y fonética para poder hablar con fluidez y naturalidad en sus personajes. A pesar de estos desafíos, el equipo de Bir Zamanlar Çukurova logró superar todas las dificultades y crear una serie visualmente impactante y emocionalmente resonante. No podemos olvidarnos de Aşk Memnu o Amor Prohibido, un clásico moderno de las telenovelas turcas. Esta serie, basada en una novela del mismo nombre, cuenta la historia de un amor imposible que desafía las convenciones sociales. Y aunque la trama es ficticia, se dice que está inspirada en un escándalo real que sacudió a la sociedad turca a principios del siglo XX. Al parecer, la autora de la novela, Halit Ziyawakilgil, se basó en un rumor sobre un romance secreto entre su esposa y un miembro de su familia. Aunque nunca se confirmó, este rumor añade un toque de morbo a la historia y explica el realismo con el que se retratan las emociones y las tensiones entre los personajes. El rumor sobre el romance secreto que inspiró Aşk Memnu ha alimentado la leyenda de la serie y ha generado un gran interés entre los lectores y los espectadores. Aunque no hay pruebas concluyentes que confirmen la veracidad de este rumor,
muchos creen que Halit Ziyawaklgil utilizó su propia experiencia personal como fuente de inspiración para crear una historia de amor y traición que resonara con el público. La novela y la serie exploran temas como la infidelidad, la ambición, la hipocresía y la opresión social, que siguen siendo relevantes en la sociedad actual. Pasando a una serie más reciente, tenemos Sadakat Sith, o Infiel, un drama psicológico que nos mantiene al borde del asiento con cada capítulo. Esta serie, que es una adaptación de la serie británica Dr. Foster, ha generado mucha controversia por su trama audaz y sus personajes complejos. Y uno de los secretos detrás del éxito de Sadakat Sith es la preparación exhaustiva de los actores. Khan Sudere, quien interpreta a la protagonista Asia, se sometió a un entrenamiento intensivo para entender la psicología de su personaje y poder transmitir sus emociones de manera creíble. Además, se dice que los actores se reunían regularmente para discutir la trama y los personajes, lo que les permitió crear una química sólida y trabajar en equipo para llevar la historia a la pantalla. El compromiso de Khan Sudere con su papel en Sadakat Sith fue fundamental para el éxito de la serie. Kansu se dedicó a investigar a fondo la psicología de las mujeres que han sufrido infidelidad y a comprender las diferentes formas en que reaccionan ante esta situación. También trabajó con un entrenador personal para mejorar su forma física y transmitir la imagen de una mujer fuerte y decidida. Además de Khan Sudere, el resto del elenco de Sadakat Sith también se esforzó por crear personajes complejos y realistas. Los actores se reunían regularmente para discutir la trama y los personajes, y para ensayar las escenas más difíciles. Este trabajo en equipo permitió crear una serie que enganchó al público y generó un gran debate sobre la infidelidad y las relaciones de pareja. Finalmente, no podemos dejar de mencionar Muteşem Yzyl, o El Sultán, una superproducción histórica que nos transporta al Imperio Otomano. Esta serie, que cuenta la historia del sultán Suleimán el Magnífico y su romance con Hürrem Sultán, fue un fenómeno mundial y catapultó a la fama a sus protagonistas. Y uno de los secretos de Muteşem Yzyl es el enorme presupuesto que se invirtió en la producción. Los decorados, el vestuario y los efectos especiales fueron de primer nivel, lo que contribuyó a crear una atmósfera auténtica y envolvente. Además, se contrató a historiadores y expertos en la cultura otomana para garantizar la exactitud histórica de la serie. Aunque hubo algunas licencias creativas, Muteşem Yzyl logró capturar la esencia de una época fascinante y despertar el interés del público por la historia de Turquía. Se dice que muchas de las joyas que usaban los personajes femeninos eran réplicas exactas de joyas reales que existieron en el Imperio Otomano, mandadas a hacer por los productores, lo que habla del cuidado extremo que tuvieron con la producción. El elevado presupuesto de Muteşem Yzyl permitió crear una producción de alta calidad que cautivó al público de todo el mundo. Los decorados, el vestuario y los efectos especiales eran de primer nivel, lo que contribuyó a crear una atmósfera auténtica y envolvente. Se dice que se construyeron réplicas exactas de los palacios y jardines otomanos, y que se utilizaron miles de metros de tela para confeccionar el vestuario de los personajes. Además, se contrataron a historiadores y expertos en la cultura otomana para garantizar la exactitud histórica de la serie. Aunque hubo algunas licencias creativas, Muteşem Yzyl logró capturar la esencia de una época fascinante y despertar el interés del público por la historia de Turquía. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con nuestros secretos impactantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del drama, el romance y la intriga. Hemos descubierto algunos detalles jugosos sobre nuestras series favoritas, desde romances detrás de cámaras hasta dificultades de rodaje y secretos históricos. En resumen, hemos hablado de la fuerte amistad entre los protagonistas de Yargi, las controversias en Kusursuz Kirak, el romance de Senkalkapm, las dificultades climáticas de Bir Zaman Larkukurova, el escándalo real detrás de Aşk Memnu, la preparación de Sadakat Sith, y el presupuesto de Muteşem Yzyl. Un verdadero festín de chismes y secretos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las telenovelas turcas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estos secretos les sorprendió más? ¿Qué otra serie turca les gustaría que analizáramos en el próximo vídeo? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué les interesa. Y antes de despedirme, no olviden darle un me gusta
a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto. Chao.